alerta en C5N. Empezó hoy el juicio contra Luciano Luqui Sosto, el sommelier que está acusado de violar y asesinar a su propia madre, Estela Garcilaso. Lleva declarando 3 horas ante los jueces del Tribunal Oral 8. Ya había anunciado su defensa que iba a declarar, que no se iba a negar. Y lo que acaba de decir Luciano Sosto es reiterar su inocencia. Una frase textual que le dijo a los jueces es: la imputación en mi contra es una locura. Pero ¿de qué caso estamos hablando? Vamos a recuperar, vamos a recordar, vamos a traer a la memoria esta historia que arranca el 26 de diciembre de 2013 a las 13:07 horas, cuando desde un departamento de Seguí al 4444, este edificio que estamos viendo, se cursa una llamada desde el piso 5º B a la empresa Paramedic. Sí. Y lo que vamos a escuchar ahora es el primero de los llamados de esta causa para entender por qué Luciano Luqui Sosto está siendo juzgado por abusar y matar a su propia madre. Pero para entender la historia tenemos que ponernos en tiempo y espacio de aquel primer llamado a Paramedic. 15:07, 26 de diciembre de 2013, el que habla de un lado de la línea es Luciano Luqui Sosto, el sommelier. Del otro lado lo atiende una especialista de un sistema de emergencias y pasaba esto. El médico, buenas tardes, a la Maxi. Hola, por favor, te pido una ambulancia. Sí, señor, dígame el teléfono. 4... Se va a mover la señora, para un segundo. Dígame la dirección. Dígame la dirección. Seguí 4444. ¿Cuál es sobre? ¿Qué barrio, señor? Ay, no sé qué le pasa, agarré un shock. Bien, hasta ahí una primera llamada. Tenemos un hombre que está llamando a un servicio de emergencia médica diciendo que una persona a la que ni siquiera describe como su madre, nunca dice mi mamá está en shock, mi mamá convulsiona, mi mamá tuvo un problema, habla de un paciente, ¿sí? De una persona. Y lo que hace en esa conversación, en esa primera llamada, Luciano Luqui Sosto, es pedir ayuda de alguien que en teoría está con vida. No está hablando vengan a buscar un cuerpo, sino hay una persona en estado complicado pero con vida. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí. ¿Todos juntos? Bien. Va a haber una segunda llamada. Esta es 15:07. Acuérdense los horarios porque la clave de este caso... A ver, yo diría que el principal motivo por el que Luciano Carlos Sosto está preso y puede ser condenado a perpetua tiene que ver con la data de muerte de su madre y con la contradicción que esa data de muerte tiene respecto de estos llamados. Que es cuando llega la médica de emergencias y dice, no, esta mujer no acaba de morir, esta mujer no tuvo recién un ataque, esta mujer lleva muerta unas cuantas horas. Y esto no coincide con el horario de los llamados del sommelier. Ese es el problema que tiene, el principal problema que tiene para demoler Luciano Luqui Sosto, que es el informe de autopsia que va a datar la muerte de su madre 3 a 4 horas antes de estos llamados que él está cursando. Eso es... o es una de las cuestiones inexplicables de este caso. Yo te diría la tiene, principal. Pero tiene unas cuantas más. La posición del cuerpo, sí. El lugar por donde había entrado el departamento, quién tenía llaves del departamento, Sí. el hecho de que la puerta no estaba violentada, Sí. el faltante de un dinero que apareció en el departamento Sí. de él. Hay unos cuantos puntos que lo llevaron hasta un juicio oral, si no hubiera estado en libertad. Obviamente, ¿no? Lo que pasa es que las demás situaciones, él las puede, y de hecho lo ha hecho a lo largo de 4 indagatorias, soslayar con su adicción. Varios de los otros puntos, él dice, miren, la verdad, muchas cosas que para ustedes son incoherentes tienen que ver con mi adicción a la cocaína. Repetimos entonces, 15:07 la primera llamada, 15:35 el segundo llamado a Paramedic. Presten atención a lo que dice.
¿Cómo define a la persona que tiene delante suyo? ¿La define viva, muerta, en shock? Presten atención, segunda llamada y después desandamos el camino. ¿Qué pasa después de esas dos llamadas? ¿Cómo termina preso? ¿De qué lo acusan? ¿Qué acaba de decir ante el tribunal y qué dice su padre? Que tiene un rol también muy interesante en esta historia. Segunda llamada al servicio de emergencias. Hola, médico, buenas tardes, habla Paula. Hola, ¿qué tal? Hola. Llamo por una urgencia en una casa. Bueno, dígame. El cargo de terreno lo tengo, la dirección, a ver qué momento, ¿no? Sí. ¿Ya fue tomado el servicio? No, llamé de urgencia y dije, seguí 4444, cuarto B. Dejé la dirección así rápida y corté porque estaba un shock, la persona muerta. No se sabe. Está bien. A ver, la dirección entonces es seguí 4444. cuarto B. Bien, es entre Kennedy. No hay luz, justo se cortó la luz. Está bien, no será problema por eso. ¿Usted me puede...? Sí. Sí, escucho la sirena igual. Sí, señor, dígame. Sí, señor, dígame. Está bien. ¿Usted me puede dar un teléfono del domicilio? Sí. El teléfono acá. Sí. Sí, ya te lo doy, estoy bloqueado. Sí, sí, busque tranquilo. 5. Sí. ¿Vos sabés algo primero, Cecilio? ¿Cómo? Está empezando a tener convulsiones. 5, 9, 7, 5, 4, Sí. 1, 3. Te corto porque está haciendo convulsiones, ¿sí? Por favor, venga lo antes posible. Está yendo ya la ambulancia, quédese tranquilo. Gracias. Hasta luego. A ver, ¿qué tenemos en claro de esta segunda llamada? Que él habla de una persona en shock, habla de una persona muerta y habla de una persona con convulsiones. No es lo mismo una y otra Una cosa historia. y otra, claro. Claramente contradictorias. Hasta ahí teníamos dos llamados a un servicio. Nunca de dice mi mamá. Nunca habla de que Una la persona... despersonalización nada, absoluta. Y una falta de afecto para con Total. esa persona muy marcado, ¿no? Después lo va a esgrimir, el argumento que va a esgrimir a lo largo de esta historia es el consumo de cocaína como detonante de impedirle siquiera darse cuenta que la que se estaba muriendo era su madre. En la mirada de Sosto que se declara inocente. Ahora, pasan estos llamados y empieza a caer la policía, los paramédicos, la ambulancia. Y ahí, como decía Guille, de arranque se empieza a ventilar una historia que no cierra de la historia que proponía Sosto en los llamados. No significa que sea culpable esto, sino las contradicciones. Miren, para ir directamente al grano, aparece a las 15:40 una paramédica, Elsa Novoa, que va a ese domicilio de Seguí 4444 por lo que se llama un código rojo, una persona que está en estado crítico, según el que llamaba. Y lo primero que va a decir la paramédica cuando entra al lugar, va a decir, el cuerpo tenía olor a descomposición, típico de una muerte de varias horas atrás. 15:40 llegó, 15:35 fue la segunda llamada, donde Sosto dice, está en shock, que es una persona muerta, tiene convulsiones, y la médica que llega a los 5 minutos ya la ve fallecida a la madre de Sosto e indica que esa muerte es de varias horas para La atrás. data de muerte no es muy exacta, pero la ubica cuántas horas antes. Te diría entre 3 y 4. 3 y 4. Tengan en cuenta que podría haber habido, o había percibido la médica ese olor tan característico No había que ellos luz. conocen, porque, exacto, no había energía Verano. eléctrica y era Calor. Pleno verano. una ola de calor extraordinaria la que se vivía en Buenos Aires en esos días. Y sí, Sin 26 duda. de diciembre. Sí. ¿Te acordás que hubo una ola de calor impresionante? Fatal, Bueno, sí, sí, ese día. sí. Y el corte de luz, como contexto, Sumale. ¿no? También hay que tenerlo. Y había un tema con las pertenencias, el dinero, Ahí nos metemos, porque, a ver, hasta acá tenés. la caja de seguridad. Claro, vos tenés una persona que llama y que cuenta, tengo a mi madre, que me dice la palabra madre, en una situación que no queda clara, o viva, convulsiona, en shock, mezcla todo. Puede ser que desconozca de medicina, claramente, él no tiene Sí. por qué saber de medicina. Es cierto. Pero de repente empiezan a llegar los que sí saben, y los que saben dicen, miren, ese cuerpo tiene varias horas de muerto. Y aparece un policía federal que se llama Rubén Vanegas y dice, me llama la atención que lo veo al dueño de casa o al hijo de la señora que está muerta sobresaltado. Textual, no tiene la actitud de quienes pierden a un familiar. Empieza a notar la gente que va llegando al lugar
reacciones en Luciano Sosto que no van de la mano si es que existe algún patrón, algún perfil de cómo tiene que sentirse alguien cuando se le muere la madre. Es verdad. Dice este policía, me llamó la atención que Sosto estaba con anteojos de sol adentro de la casa. Había luz natural porque había un corte de luz. Y el policía le escuchó decir a Sosto, en ese momento todavía no estaba preso, recién llegaba la policía, no había una autopsia hecha, había una mujer muerta, nada más o nada menos. Y este policía dice, yo le escuché decir a Sosto cuando entramos, mi vieja se cayó en el baño, era por las enfermedades que tenía, no era la primera vez que se caía y se golpeaba. Pero el policía rápidamente descarta esa coartada porque lo primero que dice es, el baño no tiene ningún signo de desorden que amerite una caída y además la madre no estaba en el baño, el cuerpo estaba atravesado en la cocina. ¿Y por dónde entró? Bueno, De ahí hecho, tapando la puerta de obstruyendo servicio. la puerta de servicio. ¿Por dónde entró? Entonces, empiezan a surgir elementos que hacían presumir que esa muerte era de varias horas atrás. Empiezan a ver los testigos a un Sosto súper excitado, sobresaltado, pero que no siente dolor. Cuento lo que dice el expediente. Sí, claro, que es lo más importante. Que es lo que vale. Después declara otra mujer policía, Lucía Capará, recuerda que cuando ya estaba en la unidad criminalística en el lugar, Sosto quiso pasarle un reloj de la casa a un tío y no paraba de estar inquieto. O sea, tenés a tu mamá muerta, no sabes de qué en teoría, Sosto ahí dice no sé de qué, primero dijo El baño, de la bañadera, convulsiones, pero estás preocupado por pasarle un reloj a tu tío en el medio del dispositivo policial. O de poner a resguardo unas pertenencias, ¿no? Después vamos a hablar del canuto de plata, que es otro tema muy interesante, porque estaba separada la mamá de Sosto, Estela Garcilaso, del padre de Sosto, de Carlos Sosto. Carlos Sosto, dueño del restaurante Guido, separado de Estela Garcilaso, le pasaba una mensualidad. Y esa mensualidad iba siempre en un monedero determinado y no termina apareciendo en el departamento del hecho, sino en el piso superior donde vivía Luciano Luqui Sosto. Recuerden que Luciano vivía en un quinto B y la madre en un cuarto B. La madre aparece muerta en el cuarto B. Después Sosto va a explicar por qué él dice que baja al departamento de su madre. Él dice que escucha un quejido desde el piso superior que lo hace presumir que algo malo le está pasando a la madre, pero esto la justicia hasta el día de hoy no se lo cree. Y no le alcanza. Y además no vivían como a 2 pisos de diferencia. Un piso, ¿Uno quinto y solo? cuarto. Ah, yo siempre imaginé que era sexto y cuarto, ponele. Quinto y cuarto. Mira, esta policía, Lucía Capará, dice, nos llamó la atención que el hijo de la mujer nos contestaba de manera altanera, que estaba repartiendo las cosas. No estaba compungido, estaba fastidioso con el personal policial. Otro ejemplo de lo que no cerraba. ¿Y él supuestamente adujo que para cuando llegó el personal policial él se había drogado? No, ahí no dijo nada de la droga. Por eso te digo que él va cambiando su relato cuando se ve complicado. Hasta ahí, él no dice, yo tengo adicciones, estaba pasado de cocaína. El relato o la introducción del tema de la cocaína va a ser a lo largo de sus indagatorias. Porque al principio él está hablando de una muerte accidental que presume él fue producto de una caída de su madre en la bañera. ¿Tá? Un ejemplo más. Es un despliegue muy grande de policías por una muerte natural, le escuchan decir a Sosto. ¿Cómo sabía que era una muerte natural? ¿De dónde lo infiere? ¿Sabía, no sabía? Si él llama por una convulsión, por un shock, primero habla de la bañadera, pero la madre está atravesada en la cocina, justo donde da la puerta de servicio. Se le escuchan decir frases muy contradictorias, que él después, insisto, va a tratar de contextualizar por su adicción a la cocaína. La va a reducir toda su cantidad de frases contradictorias a su adicción. Ahora, esto que encuentra la Fiscalía como muy contundente, y después, por supuesto, la justicia cuando lo procesa y lo lleva hasta un juicio oral, no es escuchado por su propia familia. La familia sostiene que el relato de Sosto es cierto, lo defiende. La familia de Sosto lo defiende al punto Cree que es imposible que él sea capaz de cometer un crimen de estas características. Sí, y menos con connotación sexual. Ojo con el tema de la connotación sexual. Que va a ser lo más difícil de probar igual. Para mí no lo van a poder probar, te lo adelanto. La Fiscalía cree que hubo abuso sexual y el juez de la causa cree que no. Y de hecho los dos fueron distintos dictámenes los que arribaron para ir a juicio. La fiscal de instrucción dijo, se encontró en el cuerpo de la mujer un componente químico, compatible con líquido seminal, pero no pudo identificar el ADN de ese líquido. ¿Tá? Y el juez dice, no me alcanza para acreditar siquiera la presencia de un abordaje sexual. ¿La mujer cuando apareció vestida? La mujer apareció vestida. Porque apareció muerta por estrangulamiento y golpeada. Pero tenía, según la Fiscalía, los componentes signos químicos. De haber tenido relaciones sexuales. No signos visibles en lo físico, sino de un componente genético, para decirlo cuidadosamente hasta ahora y demás. Está muy claro, A ver, hoy, cuando empezó el debate,
habló el padre de Luciano Sosto. Carlos Sosto emitió un comunicado contando un poco lo que dice Guille, donde el padre lo banca a Luciano Sosto, dice que su hijo es inocente. Leo textual, este es el comunicado, chicos, lo tengo acá. Carlos Sosto, padre de Luciano Sosto, para quien es inimaginable que éste haya dado muerte a su madre y haya abusado sexualmente de ella, como sostiene la Fiscalía, vive un doble drama. Estoy leyendo la carta del padre que difundieron hoy en el Tribunal Oral 8. Su hijo está preso bajo una acusación injusta y el asesino de su esposa goza de libertad e impunidad. Queda claro que el padre no cree que Luciano sea el asesino de Estela Garcilaso. Ha sido citado en el juicio, el padre de Luciano, como testigo, por lo que va a comparecer ante el tribunal y a declarar acerca de la personalidad de su hijo y de la relación de este con su madre. Y además va a presenciar con sus abogados las audiencias, con la expectativa de que del juicio oral surjan pistas que permitan identificar al autor del hecho y hacer que la investigación se oriente en este sentido. Luego de una investigación a su juicio deficiente, en la que, entre otras cosas, se demoró inexplicablemente el análisis de las muestras de semen, lo que impidió dar con la persona responsable del macabro suceso, el padre de Sosto aspira a que el debate arroje algo de luz sobre el caso, firmado por el abogado que representa al papá de Sosto. Aclaro que el papá de Sosto no va a ser querellante en esta causa, no lo dejan ser querellante. Sosto tiene una defensa técnica y el padre de Sosto, si bien lo defiende públicamente a través de este comunicado, no va a participar como querellante en el juicio porque más que querella sería una defensa de su propio hijo. Entonces no lo dejaron ser querellante durante este debate. Insisto, había elementos que no le cerraban a los investigadores hasta que llega el dictamen forense que dice, miren señores, la muerte de esta mujer es nada compatible con las 3:07 ni con las 3:35 de la tarde. La muerte de esta mujer es mucho más atrás en el tiempo. Y no fue un accidente. No, además no fue un accidente, dato fundamental. Lo que dice el forense Roque Nigro es que fue un ataque, una muerte violenta, un crimen que se consumó entre 3 a 5 minutos, que la estrangulación fue en boca y cuello, más compresión de tórax y que hubo signos de lucha. Estoy leyendo el informe forense. Cuando surge que es un homicidio y que además ese homicidio no ocurre en el horario en el que Sosto está llamando al servicio paramédico diciendo que su madre está muerta, sino 4 horas para atrás, bueno, lo que hace la justicia es decir, señor Sosto, usted que me estaba llamando al servicio paramédico diciendo mi mamá se cayó en la bañadera, está viva, vengan, le tengo que decir que queda en cana porque su madre no solo no estaba viva cuando usted llamaba, sino que estaba asesinada. Y usted es la única persona que entró a ese departamento esa mañana, es lo que dice la Fiscalía y lo que dice el juez y lo que dijo en la Cámara del Crimen para llevarlo a debate. Esto es lo que ha fundado la imputación. Por eso digo que la data de muerte es central en todo esto. Porque el resto de los argumentos, yo te leo las indagatorias de Sosto y vos podés decir, mira, te las voy a leer muy por arriba porque recién declaró un rato largo. Pero miren, un ejemplo, ¿no?, de lo que ha dicho Sosto. Cuando le imputaron el delito sexual, que fue la última indagatoria, 4 veces declaró. No es común que un imputado declare 4 veces. Está bien que digas y creas que va a ser difícil probárselo porque lo que hay es muy sutil. Muy sutil. Entre comillas, sutil, digamos. Lo que hay para tratar de implicarlo en un delito sexual es poco, pero se le preguntó, por supuesto. Y solamente lo cree la fiscal, no el juez. Pero te puedo hacer una pregunta anterior antes de que te metas en esto que me parece que es muy importante. ¿Hay signos de que ella intentó defenderse? Lo dice, sí, lo dice el informe del forense Roque Nigro, te lo leo textual. La autopsia, causa de muerte, asfixia manual por compresión extrínseca del cuello, fue estrangulada. También hay lesiones en la cara, cuello, brazos, manos y piernas, por lo que se infiere que hubo golpes previos al estrangulamiento. Y también el cadáver presenta fractura del tercero y el séptimo arco costal izquierdo, aunque se estima que estas se produjeron en las maniobras de reanimación. El médico declaró en la causa y dijo que el asesino la mató en un lapso de 3 a 5 minutos. Pero por ejemplo, no lesiones en la zona genital. En la zona genital no llega a haber lesiones típicas de violación, si es tu pregunta. No las detectaron. ¿Pero qué detectaron? Ni tampoco signos de defensa en la zona paragenital, por ejemplo. No, pero lo que sí detectaron es esto que te voy a leer. Estudios complementarios descubrieron que Estela Garcilaso, la mamá del sommelier, tenía en su zona genital fosfatasa ácida prostática, que es una de las proteínas del semen, pero esos restos no alcanzaron para obtener un perfil genético. Una de las proteínas del semen, ni siquiera semen. Claro. Una de las proteínas. No lo puedes decir de forma contundente. Bien. El juez
en cuanto al delito sexual lo sobreseyó, pero la fiscal fue igual a juicio con esta imputación. Te decía, en una indagatoria, la última, que es un poco el argumento de hoy del juicio de Sosto, Sosto dice también, a ver, cuando uno lo escucha dice, qué frase extraña, ¿no? Para defenderse de una acusación de violar y matar a tu madre. Y él dice, me parece una falta de respeto a la imputación. Yo soy homosexual desde hace 15 años a la fecha. No me gustan las mujeres, menos las mujeres grandes y mucho menos una persona que es mi madre. Claro, a ver, dicho así, cuando te están enrostrando que podés tener una perpetua por abusar y matar a tu mamá, y vos decís, yo soy homosexual hace 15 años a la fecha, no me gustan las mujeres, menos las mujeres grandes y mucho menos una persona que es mi madre, suena virulento. Pero por otro lado el abogado... Pero también es bien real. Pero también es real. Claro, el tipo te está diciendo, yo en mi condición homosexual no se me ocurre, ni me imagino... Menos a mi madre. Menos a una mujer, a ninguna mujer, menos a mi madre. Aunque podría haber empezado al revés, ¿no? También. Si nos ponemos sutiles. Bueno, por eso te digo... Bueno, es que habla de la misma despersonalización o falta de afecto como en el llamado telefónico. Es mi mamá, punto. Es una Después sutileza igual, digo, pero bueno. Lo primero que se te ocurriría es mi vieja. Él arma su relato así. ¿Quieren que les vaya? Y en ese orden. Bueno, y el orden no es menor. No, la frase por eso es rara. ¿Quieren que les vaya leyendo lo que fue declarando Sosto parte de las indagatorias? Miren, las voy a mezclar porque lo que hace, digamos, en definitiva... se pasó de lo que era una muerte natural, le dicen, flaco, no es una muerte natural, tampoco es un accidente, es un homicidio, quedaste preso, ¿se entiende? Y él empieza a dar versiones en calidad de detenido. Sí, incluso involucra a una persona. Involucra a una persona que era un amigo de él y lo mete como sospechoso diciendo que esa persona podía tener llaves del departamento y que había que investigarlo. Ya cuando está... Y que incluso que podría tener una relación sentimental con la madre para desligarse también de esta acusación de delito sexual. Busca varias vertientes para zafar de la imputación contra él a medida que se le va agravando la imputación. Por ejemplo, las declaraciones de Sosto. Ese día se cortó la luz en el edificio. Bajé la escalera y escuché un ruido y un jadeo permanente que era de mi mamá. Ingresé al departamento, fui a la cocina y la vi boca abajo agonizando. Llamé a la ambulancia. Cuando marqué el número vi que estaba haciendo como un movimiento epiléptico. Estaba viva. La seguí asistiendo. Le hice respiración boca a boca. Estaba lastimada. Tenía el pómulo lastimado. La intenté dar vuelta para que no se ahogue y nada. Siguió con el jadeo. Cuando vinieron los paramédicos dijeron que no presentaba signos vitales. Este es el relato ya judicializado, no lo que le escuchan los policías en la escena, que es distinto. Su declaración. Su declaración indagatoria. Una cosa cuando los policías le escuchan decir, mi mamá seguro que se cayó en la bañadera, tenía problemas de estabilidad. No, esto es lo que él declara su descargo. 4 indagatorias, ¿se recuerdan? No es normal en el ámbito tribunalicio que una persona se defienda 4 veces distintas con 4 versiones distintas. Obviamente que en una puntual es porque le sumaron el delito de abuso sexual y tuvieron que indagarlo otra vez, pero siempre fue cambiando. ¿Y en alguna de esas presentaciones él fue de manera espontánea a querer contar su versión? No, queda en cana a las 36 horas. Queda en cana y ahí él elige declarar. Siempre declaró. Esto hay que decirlo, siempre dio una versión del hecho. ¿Y siempre tuvo el mismo abogado? Siempre, ahora le sumaron un abogado más para el juicio. Lo que te quiero decir es que no es que se hizo el distraído y no prestó declaración. Dio argumentos que no le alcanzaron a la justicia, pero dio sus argumentos. Sigo, si les parece. Dale. El 25 de diciembre, en Navidad, como yo vivo arriba del departamento de ella, no la quise molestar, hacía mucho calor. El 26 yo fui al departamento y me encontré con lo que me encontré. Yo a mi mamá la voy a ver todos los días. Soy el encargado de cuidarla. Por eso no encuentro razón de que yo sea el acusado. Esta es la primera indagatoria. Vale. Tampoco que lo sea otra persona. Es un argumento... Mi mamá, ¿qué? Pueril. Bueno, pero es el de él, argumento ¿no? al fin, sí. Mi mamá, dice él, en otro tramo de estas indagatorias, dice, tampoco que lo sea otra persona. Mi mamá era cuidadosa y temerosa. No salía a la calle y tampoco dejaba entrar a nadie. El 25 a la madrugada salí y volví como a las 10 de la mañana y ese día lo dormí casi todo. No salí de mi domicilio. El 26 de diciembre me levanté a media mañana, tipo 11. Me quedé pensando todo el día en mi mamá. Tenía un mal presentimiento, instinto de hijo a madre. ¿Cómo tenía instinto de que algo le había pasado a la madre? Vaya a saber uno, ¿no? Y ahí aparece el afecto. Que no hay en la llamada telefónica. La llamaba y no me atendía, me paralicé, me empecé a preguntar si tomaba el valor para bajar. O sea,
de la nada. ¿El valor? ¿Y por qué no valor? Ah, por ese jadeo que él podía no saber. O porque presentía que le podía pasar algo malo a su madre. Ok. Yo tenía un trauma de chico, de mi abuelo tirado en la cocina con la hornalla prendida y mucho olor a pis. Bueno, y sigue la declaración, presten atención, estamos contando el caso. Todavía no hay condena, no hay veredicto, estamos en pleno inicio del juicio, por eso vamos a leer la versión de Sosto completa. Tenías la declaración completa, dijiste, Mauro. Seguimos adelante entonces con el descargo que hizo Luciano Sosto. Hay un cuarto intermedio ahora en el juicio. Ah, un dato. El Tribunal Oral 8 ni siquiera dejó grabar. Vieron que algunos tribunales aceptan, dicen, mira, no lo quiero televisar, no lo quiero en vivo, no quiero imágenes, pero vengan y hagan un paneo del acusado y de las partes y después se retiran las cámaras. El Tribunal Oral 8 ni siquiera lo permitió, solamente deja tener a algunos periodistas con anotador y virome para tomar testimonio y después emitirlo, como está pasando con un productor nuestro, Diego Recchini, que está trabajando en el lugar. ¿Tá? Esa es la única forma que tenemos acceso a lo que pasa dentro de la sala. ¿Pero y eso responde a algo en especial? El tribunal dice que como hay un delito sexual en juego, no quiere invadir cuestiones de la privacidad de la víctima que claramente, digamos, se han ventilado a lo largo de más de un año y pico que lleva la causa, ¿no? Causa que además hicimos pública en el expediente y que se tardó muchísimo en hacer pública. No había mucho interés en que se conozca el caso porque involucraba al hijo de un empresario gastronómico conocido, a hijos de políticos mencionados en lo que tiene que ver con el consumo de cocaína y con la noche. Por eso había cierto ruido a que el caso... Hay hijos de... Hay hijos de... Hijos de... Sí, y había que... Me acuerdo que cuando lo dimos a conocer era como cómo se enteraron, tuvieron la información y el pibe, Sosto, llevaba ya medio año en cana y nadie se había enterado. Como ejemplo, para que se den cuenta lo que nos costó dar a luz esta historia. Bueno, sigo adelante con la indagatoria de Sosto. Habla de sus traumas de niño ahora, dice. Yo tenía un trauma de chico, de mi abuelo tirado en la cocina con la hornalla prendida y mucho olor a pis. Yo tenía 8 años. Ahora mi mamá repitió la historia. Murió igual que su padre. Yo con el corte de luz bajé la escalera para ir a comprar algo para proveerme. Cuando bajaba escuché los quejidos de mi madre. Empecé a tocar la puerta de los vecinos. No había mucha gente en ningún lado. Le toqué la puerta al vecino del tercero B y me atendió. Ese vecino es cura, subió conmigo. Los de emergencia me pedían el número de mi mamá. Yo no lo recordaba porque ella siempre me llamaba a mí y yo, el de ella, lo tengo registrado en el teléfono. En ese momento me pedían el número de mi mamá. Yo no lo recordaba porque ella siempre me llamaba a mí y solo atiné a decirle la dirección de la casa de mi madre, pero corté abruptamente. Pensé que ese llamado no me lo iban a tomar en serio. El segundo llamado lo hice en presencia del cura, el que escuchamos recién de 15:35. Lo que no dice esto es que el cura no es que estaba adentro. En presencia del cura no significa el cura adentro viendo el cuerpo de Estela Garcilaso. Sino que lo acompañó al departamento. El cura estaba ahí en la zona. No sabemos si el cura estaba viendo a Estela Garcilaso con vida o muerta en ese departamento. Él lo que dice es que el cura escuchó la conversación. Seguimos adelante. El cura es un vecino del tercero B, lo repito. Cuando hice la segunda llamada, mi mamá empezó a tener ese tipo de convulsiones y corté. Y dice, yo estuve permanentemente esperando que se lleven el cuerpo de mi mamá a la morgue. Recién se lo llevaron a las 4:30 de la mañana. Yo estuve en el 5º piso, en mi departamento. Me empecé a desesperar porque ella era lo más bueno que había y pensaba que el cuerpo tirado ahí 12 horas en el piso no podía estar. Yo esperaba la autopsia más que nadie y me terminaron deteniendo a mí. Eso para mí es un shock. Él mismo dice, el que más quería saber la verdad de lo que había pasado con mi madre era yo. Y se muestra sorprendido con yo quería que hagan la autopsia y terminé en cana y detenido yo. Yo estoy muy tranquilo porque hice todo por mi mamá. Si eso se interpreta que la terminé matando es un tema kármico, no real. Esto es textual de su declaración indagatoria. No revisé la casa, pero no noté faltantes, no noté desorden. No es lo que piensa la policía igual. No, porque ahí viene el tema del canuto. O mejor dicho, los investigadores. ¿Cuál es el tema del canuto que preguntaba Fleiderman? Todos los meses, el ex marido o el padre de Sosto le pasaba a su ex mujer, Estela Garcilaso, la víctima, plata, una mensualidad, y esta mujer la guardaba en un monedero.
Cuando ocurre la muerte, el homicidio de Estela Garcilaso, ese dinero desaparece de la propiedad de Estela Garcilaso y se lo encuentran a Luciano Sosto en su departamento. Y Sosto cubre esa historia diciendo, miren, en realidad... La puse a resguardo. Yo la puse a resguardo por temor a que la policía me la robara cuando estaban en la escena. En medio del operativo. En medio del operativo. Ese es el argumento de Sosto. ¿Qué cree la fiscalía y el juez? Que Sosto en realidad bajó al departamento de su madre, y vamos a contar que hizo un par de llamados antes del piso de arriba al piso de abajo, con la intención de ver si podía obtener ese dinero que él sabía, que él tenía conocimiento de esa mensualidad, para comprar cocaína. A ver. Y que en alguna situación que se dio en esa presencia de él en el departamento de su madre, en procura de ese dinero, la terminó matando. Los llamados existieron. Sí. Él dice que existieron para cerciorarse, primero que esté en buen estado de salud, y antes porque habían hablado de otras cosas. Y lo que suponen los investigadores es que en realidad esos llamados era para pedirle un dinero que la madre le negó y que pudo haber sido el puntapié motor inicial para la muerte de la mujer. Hay que probarlo. Como siempre decimos, hay que probarlo. Sigo adelante. Pero los llamados existieron, están Sí, chequeados. te voy a decir exacto los llamados? horarios y la duración de cada llamado. Te voy a decir ahora que hizo Sosto antes de, según él, encontrar a su madre en shock, según la justicia, de matarla. La diferencia entre una versión y otra. Los llamados están, él los circunscribe a llamé para ver qué onda, y en realidad la justicia dice no, llamaste para asegurarte que podías bajar y poder entrar a la casa para robarle la plata. Bueno, sigo adelante. En la cocina no había nada extraño, solo una copa rota que estaba abajo de la mesa y una escoba tirada en el piso que daba a entender que estaba barriendo. No había pruebas que demuestren que alguien pudo haber hecho algo así, ni me lo imaginé, porque en la primera versión Sosto dice, yo no pensé que era un homicidio, yo pensé que era una muerte accidental o una caída en la bañadera, como le dijo al policía en la escena. Sigue adelante. Sí me sorprendió el golpe que tenía mi mamá en la cara, pero la verdad que tantos golpes se pegó. Eso también le dice a la policía. También se lo dijo a la policía. Claro, como diciendo, si tiene un golpe es más de sus caídas sistemáticas que tenía. Es lo que dice Sosto. Como que la madre tenía problemas de mareo y se caía. Y no le sorprendió verla golpeada en la cara. Siempre en la posición de él, que es, me encontré con mi madre en estado de shock, convulsionando, y pensé rápidamente que era un accidente doméstico. Sigo adelante. Si vieron algún rasguño o algo, hay que tener en cuenta que mi mamá tiene una gata. Puede ser eso. En cuanto a algunos hematomas, pude haber sido yo tratando de salvarla. La he masajeado y relajado. Eso puede ser cierto. De hecho, dice, o sea, respalda esa versión. Sí, de que hay un intento de reanimación y que eso deja lesiones en el cuerpo. Y que le fracturó, yo creo que es a las costillas se refiere. Sí, tercera y séptima. Esa noche vino a la morgue a las 4 de la mañana, se la llevaron y yo fui a lo de un amigo. Nos despertamos y fui con él a la seccional a ver el resultado de la autopsia, por lo cual la causa pierde mucho sentido. Él dice, si yo la maté, ni iría a la seccional, pero bueno, la justicia, ahí me dejaron detenido. El razonamiento de Sosto es, yo soy tan gil que si la maté me voy a presentar yo mismo en la comisaría para que me digan qué dio la autopsia. Y no tiene nada que ver una cosa con la otra. ¿Cómo no irías a preguntar por la autopsia de tu madre? Bueno, eso es lo que dice la justicia. Justamente, si no ibas, sería lo más lógico del mundo, claro. Lo más lógico del mundo es que vayas a preguntar. Y Sosto dice, si yo fuese el asesino, no me iría a quemar, a presentarme a la seccional. Si hubiera sido el asesino, en ese argumento, no hubiera llamado siquiera al servicio de emergencia y se hubiera escapado automáticamente. Pero bueno, lo que está suponiendo la justicia en este caso es que él fraguó una escena. Exactamente, que armó una escena. Bien, sigo adelante. Me parece imposible que esto se trate de un homicidio, es la primera indagatoria, ya que mi madre era muy temerosa y no le abría la puerta a nadie. Mi relación con mi madre era muy buena. Hace 5 años se separó de mi padre. Mi hermano se fue a vivir afuera y nos unimos mucho. Mi madre tenía una depresión incurable. Ella no quería internarse. Tampoco quería operarse del quiste que tenía en la cabeza. Mi mamá nunca quiso y lo logró morir en un hospital. Ella pecó de ser sobreprotectora. En algunas oportunidades, en vez de protegido, yo me sentía ahogado. Nunca tuve una relación de pareja estable. Nunca le presenté novia o novio a mi mamá. Mi mamá me dijo que si ella tuviera un hijo homosexual no le molestaría, pero sí le apenaría. Ahí decidí dejar de tocar esos temas. Ese día había fumado un poco de marihuana.
nos estamos metiendo en la relación madre-hijo. Sí, mira, cuando dice lo del novio o novia, se refiere a que él nunca le presentó una pareja a su mamá, pero no que le presentó a alguien para que su mamá esté... No, de él. De él, propia, sí. Propia. Y después de la homosexualidad. Sí, la frase es, mi mamá me dijo que si ella tuviera un hijo homosexual no le molestaría, pero sí la penaría. Ahí decidí dejar de tocar estos temas con ella. Ese día había fumado un poco de marihuana, pero esto lo hago habitualmente. Cocaína en menor dosis, no mucha, porque en ese momento no tenía y además hacía mucho calor. Habré tomado 1 gramo durante todo el día, dice en esta indagatoria Luciano Sosto. Yo tuve una gran trayectoria en la gastronomía, más en lo que hace a los vinos. Tengo un premio en España, el Sommelier de Oro. Premiaban a la persona que más supiera de vinos y gastronomía española en el mundo y en Santiago de Compostela me dieron este premio. Cuando se separaron mis padres yo me descarrié. La bolsa azul, ahí viene el famoso monedero, me la llevé. Ella la tenía debajo de la cama. Ella me dijo que el día que le pasara algo tenía que agarrar esa bolsa y guardarla. Claro, ahí tenés que hacer un punto. O sea, se acaba de morir, vos llamaste a emergencias desesperado. Y te das acordás del cuenta monedero. que muere y te vas abajo de la cama a buscar el monedero que tu vieja te había dicho que encuentres. Que tampoco era $1 millón, ¿eran cuánto? 10.000 pesos. 10.000 pesos. Una cosa así. No El cierra, con todo respeto, le digo, capaz que el señor está diciendo la verdad, no cierra por ningún lado. Bueno, de hecho no le cerraron justicia, por eso lo tienen en un juicio, ¿no? El monedero de mi madre también lo tenía yo. No sé si quedó arriba o abajo. Cuando vino la policía opté por llevar la bolsita y el monedero a mi casa y dejarlos en la caja fuerte. Al estar limpio y sin consumir nada, ahora me siento mucho más lúcido. Me doy cuenta que sobre algunas cosas confundí o aluciné. ¿Ven cómo trata de justificar varias incoherencias en su relato con la cocaína? Pero digo, de todas las personas que ese 26 de diciembre desfilaron por esa casa. Todos notaron todo raro. Espera. Pero la pregunta es concretamente sobre si él estaba o no estaba para la gente bajo los efectos de la droga. El cura, los paramédicos, los policías, ¿quién más? Y lo ven, te voy a decir concretamente... Lo único, los anteojos de sol. No, pero lo ven zarpado. Lo ven zarpado. Lo que acá no se está discutiendo si estaba drogado o no estaba drogado, porque no fue la estrategia de la defensa decir mató pasado de cocaína. La defensa niega el hecho. Pero el tema de los llamados. Sí. Digamos, acá pudo haber una combinación. Acá lo peor que lo deja, para mí, ¿no? Lo que el peor lo deja en la escena es el tema de la data de muerte. Eso es lo fundamental. Es eso. El resto porque vos dijiste que estaba viva y, ya estaba, y para la autopsia ya estaba muerta. No solamente estaba viva, sino que queda grabada la conversación, que es lo que más lo compromete. Las frases. Las frases, que está viva, que está muerta, que están convulsionando, un muerto que convulsiona. Nunca dice que es la madre y cuando llega la doctora dice acá hay olor. Es que la cocaína, a ver, pudo haber pasado... Hay un sollozo, dicho sea de paso. Sí, se escucha como un quejidito, pero ¿no? dicen que, pero dicen que también podría haber sido un acting de él. Bueno, no se sabe, es imposible saberlo. O sea, dicen, es verdad, es recontra impersonal, dicen, pero es una de las posibilidades. Hipótesis. Ahora, que él mismo haga como ese, cuando hace... Sí, ahí está convulsionando. para que se note que hay una persona que está en estado grave. Ahora, ¿pudo haber cometido el hecho también bajo efectos de la cocaína si es el autor? Sí, pero la defensa no fue por ese lado. La defensa tenía una estrategia también en su momento que era, miren, la verdad, este pibe es inimputable. Él no fue. No, él dice, no fue. La defensa no dice... pero lo hizo bajo efecto de la cocaína. Claro, no, la cocaína la está usando como acto de defensa para decir, por eso mi relato es tan incoherente. Pero digamos que lo que más lo compromete son esas contradicciones que son indubitables, que es qué dice la autopsia y que quedó registrado de cuál fue el relato que él armó. Y escuchá lo que dice acá, por ejemplo, ¿no? Como cierre de esto. Ahora que escuché el audio de los llamados de emergencia, evidentemente mi madre estaba muerta. Ahora que escuché el audio de los llamados, evidentemente mi madre estaba muerta. Corrige diciendo, bueno, al principio pensé que estaba viva, ahora que lo escuché me doy cuenta que estaba muerta. En ningún momento se movió y no me dio indicio de que estuviera viva. En el audio dice lo contrario, ¿no? Está convulsionando, se mueve. Los supuestos ronquidos que yo escuché pueden ser líquidos que se estaban acomodando. El 25 y el 26 de diciembre miré mucha pornografía. No puedo indicar cuánto tiempo, pero fueron horas. Por ahí veía alguna película, me masturbaba y después volvía. ¿Y a qué hace alusión? Todas situaciones, si querés, de cómo era su contexto, que estaba pasado de droga, que estaba en su mundo, que estaba... Nada, cuestiones de su vida íntima que por eso no pueden vincularlo o no con la historia. Yo les quiero leer lo que dice la fiscal porque me parece que tenemos que contar todo, ¿no? Según la junta médica realizada en la causa,
entre las 15:07 y las 15:35, que es cuando hacen los dos llamados al servicio paramédico, la mujer Estela Garcilaso, junta médica se hizo, Sí. llevaba varias horas de muerta. Los forenses establecieron la data de muerte entre las 7:30 y las 11:30. Sí. Mirá la diferencia horaria. Él llamó 15:07 y los forenses dicen, la muerte fue entre las 7:30 y las 11:30. Y después vamos a hablar de los llamados que le hace Sosto a la madre, cuánta duración tiene cada llamado, a qué hora hace los llamados el día que termina ocurriendo el asesinato. Y vamos a contar cómo mete en la historia Luciano Sosto a un amigo de él como posible sospechoso. La verdad la tiene el tribunal. Todo eso y mucho más después de la pausa, que dura solamente 2 minutos.